Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí para conversar sobre cómo dejar de echarle la culpa al destino y dejar de sabotearnos. Vamos a hacer un vivo con Flavia y yo, Mavi, desde Casa Almaflor. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Ahora sí, costó un Ahora sí, poquito, pero acá estamos las dos. estamos las dos. Te escuchaba un poco, Mavi, en referencia a esto de dejar atrás la queja, ¿no? Cómo dejarle de echar la culpa o responsabilizar a nuestro destino y hacernos cargo de eso. Por eso, de eso se trata la invitación de hoy. Que dejemos de ser espectadores, ¿no? De este drama del que creemos estar para poder apropiarnos de nuestra propia historia y ser los protagonistas y poder caminar en el presente. ¿Sí? Porque la queja siempre está relacionada con lo que ha sucedido o lo que puede llegar a suceder, pero no con el presente. Por eso la propuesta de hoy es siempre estamos buscando excusarnos por las cosas que hacemos y en consonancia con lo que hemos estado trabajando en los talleres de Casa Almaflor, con Vicky, con Bani, desde este lugar de encuentro que es Casa Almaflor, hemos estado trabajando justamente esta tendencia que tenemos a repetir patrones de conducta, ¿sí? Y repitiendo estos patrones de conducta, ¿a dónde llegamos? Generalmente a la queja, ¿sí? Nos quejamos acerca de por qué lo hacemos, esto que me angustia, quién es responsable, y finalmente, la propuesta que nosotros traemos a partir de las charlas, a partir de los vivos, a partir de los talleres, ¿sí? Que van a tener lugar en mayo en Gandía, romper este ciclo de repetición y poder salir de la queja. Hoy, Mavi, te propongo que empecemos por un punto de partida, porque como a ti te ha pasado, a vos o a ti te ha pasado con tus pacientes, igual que a mí y a cualquier terapeuta, los pacientes llegan, sí, con muchos interrogantes, y lo ideal es, a ver, ¿cuál sería el punto de partida para poder hacer este proceso? Entonces, la propuesta para el punto de partida es empezar a revisar esas frases, ¿sí? Que se terminan convirtiendo en creencias limitantes, en verdades, ¿sí? Entre comillas, absolutas. ¿M? Hay muchas frases, depende del contexto histórico, y del contexto cultural. Por eso, por ahí podemos revisar, Mavi, algunas que nos resultan conocidas a nosotros y de lo que hemos conocido de las personas que viven en España, de otros lugares del mundo como, no sé, Inglaterra, Estados Unidos. Esas frases que nos atraviesan y que son la base de las creencias limitantes desde lo social y desde lo familiar. Te invito a que a ver si recordás alguna frase de tu familia, en tu contexto familiar, que te haya marcado. Bueno, mientras lo voy pensando, quiero que nos presentemos, que hagamos un paréntesis. Yo soy, en realidad, primero somos parte de Casa Almaflor, ¿sí? Casa Almaflor es un centro holístico de terapias alternativas, terapias que acompañan el despertar de conciencia de las personas. Terapias alternativas e integrativas. Hay también algunas terapias tradicionales, otras terapias que no son tradicionales, son alternativas, y la integración de ambas y el acompañamiento de las personas en esa integración de terapias es lo que hacemos a través del Centro Holístico Casa Almaflor. Estamos ubicados, presencialmente ubicados en España, en Valencia, específicamente en la Safor, la zona de la Safor, ¿sí? Barch, La Droga, Gandía, Oliva. Pero también empezamos a trabajar este año online para darle a la posibilidad a aquellas personas que quieren conectarse desde otros lugares del mundo. Nosotras dos somos argentinas. eh,
Entonces, personas en Argentina o en otros lugares que puedan hacer estos eventos, estas charlas, estos talleres en vivo desde un lugar online o en diferido también. Así que bienvenidos y bienvenidas a aquellos que nos verán en este vivo. Yo soy Mavi, soy una de las integrantes de Casa Almaflor. Para los que no me conocen, yo soy terapeuta holística y soy coach. Y dentro de Casa Almaflor acompaño los procesos que tienen que ver con lo espiritual y lo energético. Bueno, yo también me presento, yo soy Flavia, soy licenciada en psicología y acompaño estos procesos a partir de propuestas integrativas de lo que ofrece Mavi, que además es mi hija, y también invitados que vamos, colaboradores que vamos ingresando dentro de lo que son los talleres y los procesos de Casa Almaflor, como por ejemplo procesos que implican conexión con el cuerpo, con el yoga, meditaciones. Y en el caso mío, yo acompaño a partir de lo que es la terapia psicológica propiamente dicha. Entonces, entre los miembros del equipo de Casa Almaflor, presentamos esta propuesta, como dijo Mavi, integrativa. Bueno, y ahora entonces volviendo al tema, retomando el tema, ¿no? Este tema que nos atraviesa un poco a todos y que tiene que ver con dejar de echar culpas, la culpa al destino. Al destino pusimos nosotros, pero en realidad sacar la responsabilidad de uno y ponerlo afuera y cómo dejar de repetir. Me parece súper interesante y un recurso muy fácil y muy accesible porque vos decís, bueno, ok, quiero dejar de echar culpas, ¿no? Quiero dejar de echarle la culpa al destino, quiero dejar de sentir que me estoy saboteando, pero ¿cómo hago? ¿Cuál es el primer paso? Entonces vos propusiste recién prestarle atención a frases quizás que se repiten, que pueden ser frases que repito yo o frases que se repiten a nivel familiar o incluso a nivel comunitario, ¿no? Me parece que es súper interesante porque es algo muy accesible y muy rápido, quizás no lo tenemos tan en cuenta ni tan presente, ¿no? Uh-huh. Yo lo que primero se me vino a mi mente con respecto a mi propia vida, ¿no? Es el tema de la agresividad, voy a hablar de mí específicamente, ¿no? Yo me repito una frase, yo misma, en este caso, o sea, no hay, en este momento no puedo pensar en alguien de afuera de mí que me diga esta frase. Quizás en algún momento sí sucedió que había alguien afuera de mí misma que me decía esta frase, pero yo ahora me encuentro yo en muchos momentos diciéndomela y trabajando sobre esto, haciendo consciente de sos agresiva, tus palabras son agresivas, tu forma de comunicarte es agresiva. Entonces, tu forma de comunicarte es agresiva, entonces vos sos agresivo, ¿no? Lo cual, como terapeutas, es algo a desandar, ¿viste? Entonces, bueno, esto es lo primero que se me vino cuando vos dijiste esto que se repite. Por un lado eso, y puedo nombrar algo que es también más genérico y a nivel social, que es algo que también ha estado muy presente en mi vida, que es el tema del cuerpo. Estás gorda o estás flaca. Lo primero que te dice cualquier persona, amiga, amigo, familiar, la tía, tu primo, tu hermana, tu hermano, cuando te ve, hola, ¿cómo andas? ¿Estás más gorda? ¿Estás más flaca? ¿Sí? Esto es algo que ha estado muy presente en mi vida y que yo también me he repetido mucho y me parece que es algo que nos afecta socialmente. Incluso, bueno, quizás diría por ahí más las mujeres, pero en general, digo, ¿no? Esto del repetirle al otro, ¿no? Ver en el otro, primero físicamente cómo está, ¿viste? Decir esto, antes de decir cómo estás, le decís, ¿estás más flaco o estás más gordo? Y después esto cómo nosotros lo absorbemos y nos lo repetimos a nosotros mismos. Okay. Así que bueno, ahí te tiré dos cosas, bien, dos frases. Todo lo que nosotros se nos convierte, ¿no? Lo hemos hablado varias veces en diálogos internos, ¿sí? Tienen como base
lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, tanto a nivel familiar como en el entorno social. Y de hecho, si uno presta un poquito de atención, las distintas generaciones nos fuimos consolidando con creencias limitantes desde lo que se desarrollaba socialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo una ayuda de memoria, por eso me van a ver que miro un poquito. Frases específicamente que son, si bien tienen como una base en España, pero sí que en todos los países de latinoamericanos o de habla castellana lo hemos escuchado como más vale conocido que bueno por conocer. ¿Sí? En Ujú, realidad eso lo que marca es, este sería el proceso rápido como para que empecemos a pensar acerca de en qué me limita. ujú, Esa es la frase, ¿sí? ¿Qué es lo que subyace a esa frase? O sea, ¿cuál es el significado oculto? ¿Sí? Miedo al cambio, ¿sí? O sea, es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, me quedo en lo ujú, malo. Sí, es ujú, como empezar a ujú. pensarse a sí mismo a partir de este tipo de frases que escuchábamos o en nuestra casa, ¿sí? Por ejemplo, una que me mató porque no me acordaba, calladita te ves más bonita. Ah, sí, totalmente. Sí, Sí, entonces, ¿cómo nos ha muy atravesado? fuerte. Sí, sos preciosa, pero cállate, no tenés que decir Sí, nada. sí, tal cual, ¿Sí? tal cual. O por ejemplo, no pain, no gain. ¿Sí? No gain, sí. ¿Sí? No pain, Entonces no es, gain. exacto, gain. Entonces Solamente podés ganar si te, si es doloroso. exactamente, ¿sí? Y Ujú, eso nos marca. Y si uno lo empieza a pensar desde lo social, por ejemplo, en Argentina hay uno que es remar en dulce de leche. Esto me cuesta como remar en dulce de leche. ujú, ¿Sí? O sea, ujú. todo es muy, muy difícil. Y ahí viene, me voy a quedar anclada en esta frase. Ahí viene la combinación de la frase con los rasgos de personalidad. Porque subjetivamente esa frase puede significar, ¿sabes qué? Como vas a remar en dulce de leche, abandonalo. O Ujú. te tenés que sacrificar al máximo y dale y metele, pero como es en dulce de leche no vas a llegar nunca. Depende de la subjetividad, por eso es tan interesante el trabajo, ¿sí? De hacerlo consciente, de entender, uy, mi abuelo decía tal cosa, ¿sí? Eso lo debes haber Ujú. escuchado en la terapia, No, yo o también, también, perdón, te voy a hacer sí, un paréntesis. Esto de remar en dulce de leche, también lo que nos pasa a nosotros los argentinos no le pasa a nadie en el mundo. Solamente a exacto, nosotros, este es el peor país del mundo, sí, porque solamente a nosotros nos pasa esto. Y remar en dulce de leche, al ser un dulce argentino, es como muy específico de Argentina. Entonces, la postura de victimismo. Nosotros somos el peor país del mundo. Esto en Argentina se vive mucho, se siente mucho. total. Eh, termina siendo un sentir por estas frases que nos hacen pensar, nos terminamos convencidos de que Argentina es el peor país del mundo Ujú. y que como no, lo mal que vivimos los argentinos no vive nadie, parece. Ujú, ujú. Sí, 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 o vivimos en crisis, etcétera. Ujú, Pero el tema es eso, si no se hace consciente, nos lleva al tema de hoy que es la repetición y lo sentimos como un destino porque es algo que es inconsciente. O sea, lo tengo incorporado, repito siempre lo mismo, me lleva al mismo lugar, remar en dulce de leche, ¿sí? Me angustia, me pone mal, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque no es consciente. Hay ujú. una frase que yo incluí que es algo que decimos ahora en la actualidad mucho, tal vez no los de mi generación, sino de generaciones posteriores, y es fingir demencia. Ah, total. ¿Ok? Es una frase que yo uso mucho. Fingir Que sí, demencia. es complicada, pero Es complicada porque ¿cuál es sí. el significado? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las generaciones que crecieron fingiendo demencia? O sea, Ujú, cuál es el significado profundo que subyace y cómo lo va a tomar ujú, cada uno de nosotros. ujú, El análisis es muy interesante a partir también de la explosión de los medios masivos de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente el formato que veíamos, y yo me sentía muy identificada, de las novelas que yo veía cuando era niña y adolescente y joven, y era la postura de la mujer como víctima que era salvada por un hombre, ¿sí? Esa era la novela.
En las generaciones posteriores, por ejemplo, en la tuya más adelante, aparece todo el tema de los reality show, en donde hay una competencia feroz, ¿sí? Para poder conseguir el éxito, no importa a qué costo y a qué tipo de exposición. Entonces, fíjense el abanico de posibilidades para analizarnos y poder entender, ok, esto que me pasa, esto que estoy repitiendo, tiene o en esto subyace este tipo de creencias limitantes que vienen desde aquí. Sí, o sea, es un proceso interesante, ¿no? El tema siempre, como lo digo, es cuáles serían las vías para poder ingresar. Este es el punto de partida, decíamos al principio, ¿no? Desde aquí empiezo mi camino. Desde algo como decías tú, Mavi, que es desde algo simple, algo que tengo a la mano. No necesito ir a contenidos inconscientes ni hacer, no sé, un proceso de hipnosis para... No hace falta tanto. Si en algún momento lo puedo hacer, no hay problema, pero digo en lo habitual, ¿sí? Empezar a cuestionarnos estas cosas. Entonces, cuando uno ya tiene identificado este tipo de frases, ¿cómo la interpretarías en el caso de las frases de dónde venían estas frases? Vos, Maggie, me decías lo que nos dicen o cómo era el saludo habitual, ¿no? ¿Cómo es el saludo habitual? Que tiene que ver en referencia al cuerpo, ¿sí? ¿Cuál sería la forma que vos pensás que podés resignificarla la frase? Resignificarla, está interesante la pregunta. Esto no estaba preparado. Le contamos que no compartimos el guión antes justamente para que se haga lo más espontáneo y auténtico posible. Lo que se me ocurre es, resignificarla es, ok, yo tomo lo que la persona me dice y en lugar de sentirla como una agresión, lo siento como la persona me está prestando atención, está conectando conmigo. Más allá de que la frase la relacione con tu cuerpo tiene más grasa o menos grasa, porque es eso, en realidad la persona me está prestando atención. O sea, aprendió a decir eso, pero en realidad la persona en ese momento enfocó su energía y su atención en mí, me vio, me dijo hola, y observó algo y me está observando a mí. Entonces como, ok, lo tomo, lo resignifico, le quito la grasa, ¿no? Le quito la atención en o más grasa o menos grasa y le pongo la atención en, bueno, me está prestando atención, me está mirando y me está observando, está pensando en la última vez que me vio qué sé yo, diciendo, estás diferente, estás distinta de la última vez que te vi. Y estar distinta puede significar un montón de cosas. Puede significar más o menos grasa, pero puede significar muchas otras cosas, como creciste, no sé, observo algo distinto en tu cara o en tu energía, percibo una energía distinta o percibo más emoción o menos emoción o percibo que, no sé, de repente hace un montón que no te veo, entonces hiciste un proceso y realmente un cambio interior se refleja en el exterior, ¿no? Entonces como lo resignificaría así, de esta forma. Claro, el hecho de poder ponerse en contacto con la frase y con el hecho de que lo que acabas de decir es me registra, o sea, no soy una anónima para esa persona, ¿sí? En definitiva, si vamos por la calle y no te registran o en realidad más profundamente dentro de lo que es el ámbito de las personas más cercanas, al sentir que no nos registran, es como no existo. En cambio acá, sea desde una perspectiva que no es tan constructiva, ¿sí? Pero sí te registra. Entonces, resignificar ese, ok, estoy siendo registrada, ¿sí? Por la razón que sea, pero me registra, ¿no? Es ese darle esa vuelta de rosca a la frase en sí misma. Todas las frases que hemos nombrado, por ejemplo, esto de remar en dulce de leche, ese significado de sos resistente, sos resiliente, ¿sí? No importa el contexto en el que te encuentres, podés adaptarte y seguir adelante. No sé cómo es. Sí, o adaptarse diría a los argentinos,
algo que me parece muy bueno de los argentinos, de nosotros los argentinos, es, yo no, o sea, no me asusto por nada, otra frase de mierda, pero en realidad es, pero digo, como pase lo que pase, vamos a encontrar los recursos para superarlo. Exacto. Entonces no entro en está pasando una circunstancia, acá me pasa en España específicamente, el otro día me presté atención a esto, la gente le produce mucho miedo y preocupación la inflación, Sí. que en este momento observan en España. Bueno, yo creo que la inflación en España va por el 5 o el 5% anual o el Ujú. 10% anual, una cosa así, lo cual al español, yo conversando con mis amigas españolas, les preocupa mucho Claro. y me dicen, lo que a mí me alcanzaba hace 10 años, hoy no me alcanza, las cosas aumentaron mucho. Bueno, nosotros los argentinos vivimos en los últimos 40 años, eh, o un poco más quizás, Bueno, más o menos 40 y pico de años, ¿sí? Desde que terminó la última dictadura militar, en un país en el cual hay momentos en los que mensualmente hay un mm, mm, 50% de inflación. Deténganse, deténganse en a escuchar lo que estoy pensarlo, diciendo. a En ubicarse. un mes las cosas aumentaron un 50%, ¿sí? Entonces, la inflación a mí no me asusta. Mm, ¿Por qué? ujú. Porque yo ya viví muchos años en un país en el cual la inflación era una locura. Pues es un poco triste porque acostumbrarse a una circunstancia que es De estrés constante, de sí, sí, sí. inestabilidad exactamente, pero a la vez, cuando estoy en un país en donde la inflación para mí es muy baja, por lo que Ujú, yo viví antes, no se me mueve un pelo, ¿no? Entonces, ujú. esta cuestión de que los argentinos nos hemos criado en una circunstancia de extrema inestabilidad en el país económica, hay otros países que tienen otras inestabilidades, no los estoy Comparando, quitando claro. mérito, ¿no? Pero yo mi vida la he vivido en un país de extrema inestabilidad económica y social constante. Entonces, estar en un país, en este país como España, para mí es súper estable. Ujú, Entonces, el remar en dulce de leche es, bueno, yo en ujú. Argentina remar en dulce de leche. Acá en España, ¿sabes qué? Remo en leche sola, esto es una cosa refluida, ¿me entendés? Entonces, Total. como, Sí, 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 por eso también la resignificación, ¿no? De cuando uno hace ese salto y decir, bueno, me decidí por las razones que fuera, me fui a vivir a otro país y percibo esa diferencia tan grande, ¿sí? Entonces esta frase para mí tiene otro significado, ¿sí? Aprendí a ser resiliente y aquí me siento como mucho más liviano, ¿sí? Lo valoro mucho todo lo que aprendí y lo que me estaba sucediendo en este momento, ¿sí? Ese sería como la clave como de resignificar. ujú, Hay algo que para mí es muy, muy interesante, que está relacionado con esto de qué sucede a nivel neurológico cuando nos acostumbramos, ¿sí? A situaciones de estrés prolongada y buscamos constantemente la queja. La posibilidad de analizarlo desde allí también nos coloca en la realidad de qué está sucediendo internamente para que yo me sienta así. ¿Sí? Cuando nosotros, como decías vos recién, nos enfrentamos a situaciones estresantes, llámese la que sea, inestabilidad emocional, inestabilidad familiar, situaciones complicadas o posibilidades a lo mejor de algún peligro, lo pensaba yo en personas que han tenido que vivir parte de su infancia y a lo mejor su adolescencia con la posibilidad de la enfermedad fuerte de algún ser querido, que están activados constantemente de qué es lo que puede pasar. O sea, la señal de alarma y de peligro está presente, no solamente si estamos en un hogar, a lo mejor o si estuve en un hogar violento, verbalmente o físicamente, o en una sociedad, como decías vos,
que constantemente hay crisis económicas y explosiones de crisis sociales, sino también en otras situaciones en donde nos debemos acostumbrar a estar como con la alarma prendida constantemente. Cuando sucede eso, nuestro cuerpo, nuestro cerebro se acostumbra a niveles de cortisol más altos. Luego, en el día a día, les invito a que se analicen, ¿sí? Muchas veces buscamos, cuando estamos tranquilos, cuando no pasa nada, buscamos nuevamente, ¿sí?, el aumento de nivel de cortisol quejándonos de algo. Algo generalmente típico que sucede, eh, todo más o menos está bien, sin embargo esto me falta, ¿sí? Entonces me quejo de lo que me falta. ¿Por qué? Y acá salgamos del ámbito eminente, puramente psicológico y vayamos también al psicológico y neurológico, ¿sí? Así como cuando fumo, la nicotina me pide más, bueno, el cortisol pasa lo mismo. Entonces, necesito detectar algo de qué quejarme. ¿Para qué? Para que ese cortisol vuelva a subir, ¿sí? Es un mecanismo necesario de romper, porque si no, ahí se combina todo el contenido inconsciente de los mandatos y las creencias limitantes con esta necesidad realmente neurológica, fisiológica, de necesito el cortisol. Entonces, voy a buscar la queja, ¿sí? Todo está funcionando súper bien. Tengo un nivel de vida que era el que quería, pero no estoy satisfecho. Necesito más todavía y más todavía. Entonces me voy a quejar porque este trabajo ya no es suficiente y necesito más, ¿sí? Entonces, tenerlo presente para en el momento que aparece la queja, ¿sí? La propuesta es que vayan detectando y vayan prestando atención cómo va subiendo ese nivel de necesidad de que se produzca algún tipo de queja, ¿sí? Para poder empezar a ingresar en el camino de romper la repetición de voy a hacer y voy a estar constantemente en el mismo lugar. ¿Cómo te suena esto? ¿Te parece que es posible, Vicky? Mavi. Sí, es posible, creo que se requiere, cada persona está en un lugar distinto de su evolución, de su camino, ¿no? Me parece que es posible, en mi caso, con mucho trabajo. Yo para hacer el proceso rápido que hice en este vivo, en donde identifiqué frases repetidas y identifiqué rápidamente cómo podía resignificarlas, eso tiene un gran proceso, de hecho. No lo hice sin haberlo nunca reflexionado antes, ¿sí? No quiere decir que todo el mundo tenga el mismo proceso, el mismo tiempo. Quizás hay personas que escuchando este vivo rápidamente pueden identificar repeticiones y resignificarlas. Quizás hay personas que no entienden nada de lo que estamos diciendo, pero por algo están acá, ¿no? Siguen escuchándolo, pero no pueden referenciar algo en su vida. Dice, ¿cuáles son las frases que repito? Y cómo llego a la liberación, ¿no? A vivir una vida más libre de queja y sintiéndome más libre de todo esto que que repito o que se me repitió o que estas frases, ¿no? De hecho, así se llama nuestra próxima serie de talleres que se vienen. Vamos a hacer 2 talleres de trabajo profundo e intensivo en mayo, que se llama De la repetición a la liberación. Justamente un proceso muy acompañado, muy consciente, integrando varias terapias, sí, o sea, integrando algunas actividades que tienen que ver con trabajar con lo mental, algunas actividades que tienen que ver con integrarlo a nivel energético espiritual, algunas actividades que tienen que ver con también pasarlo por el cuerpo, ¿sí? Entonces, literalmente es 2 talleres, ¿por qué? Porque en uno trabajamos la repetición específicamente, es decir, hacemos el proceso de identificar esas frases o esas circunstancias en la vida que venimos repitiendo, quizás parejas tóxicas, quizás patrones como siempre caigo en la dieta, vuelvo a mí, no siempre hago dietas constantemente porque quiero tener menos grasa en mi cuerpo para que cuando me vea una persona no me diga que estoy más gorda, ¿no? Pero sí me diga que estoy más flaca. O sea, estos patrones de repetición que tenemos en nuestra vida
lo vamos a eso trabajar con herramientas, acompañado grupalmente, presencial, como dijimos, y online, el próximo sábado 9 de mayo, ¿sí? En horario de España, 6 de la tarde. Va a ser presencial en Gandía. Horario de Argentina, porque tenemos muchas personas que nos siguen de Argentina, 1 de la tarde se puede hacer online. También pueden participar otras personas que quieran hacerlo online en otros lugares, tienen que chequear el horario para hacerlo en vivo y para poder hacer una interacción, ¿sí? O sea, a medida en que van haciendo el proceso, nosotros podamos ir acompañando ese proceso en vivo, ¿sí? Y respondiendo y haciendo de asistencia, que para eso estamos acá, para asistir los propios procesos de cada uno. Y si es presencial, personas que están en la Safor, en Valencia, incluso en Alicante, pueden venir hasta Gandía, lo hacemos en un centro holístico hermoso que se llama Escuela Alquimia del Ser. Eso va a ser el primer taller. El segundo taller es el sábado que le sigue, ¿sí? Que es el 16 de mayo, en el mismo lugar y con los mismos formatos, online, presencial. Y en este vamos a trabajar la liberación, porque ¿qué pasa? Una vez que nosotros identificamos la repetición y logramos hacer un proceso de liberarnos de esas repeticiones, de esas palabras, de esas frases, queda un vacío que hay que aprender y acompañar a transitarlo, vivirlo, sentirlo y empezar a elegir con qué llenar ese vacío. No desde un lugar de repetición, sino desde un lugar de yo libre, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Sí? Porque se habla poco de esto, ¿sí? O sea, nos enfocamos mucho terapéuticamente, o es lo que veo yo, en cómo hago para soltar, cómo hago para no repetir más, cómo hago para identificar esos patrones de mi familia y devolverlos, qué sé yo. Ok, pero una vez que hiciste ese proceso, empieza otro, que es, y lo digo porque a nivel personal a mí me ha sucedido. Liberé todo esto, identifiqué de dónde venía, hice un proceso de liberación a través de terapéutico, etcétera. Ahora me quedó un vacío. ¿Qué hago? Nadie nos enseña a vivir y a habitar un vacío de manera sana. ¿Sí? Y luego de habitar este vacío, de sentirlo y de permitírnoslo, empezar a elegir con qué lleno esto que estuvo lleno toda mi vida, con otras cosas que no eran mías, que no me pertenecían, etcétera, ¿no? Entonces, pasar de ser también un poco víctima a ser un poco protagonista de mi propia vida. Este es el proceso que les proponemos de acompañamiento durante mayo. Si lo están sintiendo, consúltennos, mándennos un mensaje de Instagram, tienen nuestros WhatsApp escritos en el perfil de Instagram, en el mío, Mavi, o en el de Casa Almaflor, o en el de Flavia, que es Flavia Bermúdez. Búsquennos y escríbannos, consúltennos, estamos aquí para eso. Y bueno, creo que un poco era eso lo que queríamos compartirles. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Mavi, por esta charla, como siempre, tan constructiva. Y bueno, los esperamos, estamos en Casa Almaflor para acompañarlos. Les mandamos un abrazo grande, gracias a todos los que nos vieron y los que nos verán. Hasta luego. Hasta luego.